France, les enfants vont à l'école en bus, en train et parfois en voiture. En République dominicaine, les enfants vont à l'école en bus, en métro et parfois en moto. ¿Y tú? ¿Cómo vas a l'école? ¿Cómo vas a la escuela? ¿A pie? ¿En metro? Si quieres saber cómo hacer y responder este tipo de preguntas, quédate en sintonía porque en esta clase aprenderás eso y mucho más. Alors on commence. Bienvenue à tous à la classe de français. Un plaisir pour moi d'être ici avec vous afin de continuer à étudier la langue française. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase el día de hoy. Hagamos un repaso sobre la clase que tuvimos anteriormente. En la última clase tuvimos una clase especial sobre los francófonos en el mundo con los profesores de primero de secundaria. Revisemos un poco. 29 países reconocen el francés como una lengua oficial, entre los cuales destacamos los más significativos a continuación, ordenados de mayor a menor de acuerdo con el número de hablantes nativos. La mayoría de estos países forman parte de la francofonía y fueron colonias francesas en el pasado. Es importante destacar que algunos de estos países, como es el caso de Canadá, tienen más de una lengua oficial. Esto quiere decir que es posible que el francés no sea la lengua más común en todos ellos. Los países en los que el francés es el idioma oficial. Francia, 60 millones de hablantes nativos. Canadá, 7 millones de hablantes nativos. Bélgica, 4 millones de hablantes nativos. Suiza, 2 millones de hablantes nativos. República Democrática del Congo. República del Congo, Costa de Marfil, Madagascar, Camerún, Burkina Faso, Níger, Mali, Senegal, Haití, Benín, entre otros. También el francés es uno de los idiomas más hablados alrededor del planeta. Ocupa la quinta posición en la lista de las lenguas más utilizadas para la comunicación oral. En la actualidad hay más de 264 millones de francófonos dispersados por toda la esfera terrestre y más de 132 millones de aprendices del idioma. Espero que hayan refrescado los aprendidos con el repaso de hoy. Como lo habíamos mencionado al principio, hoy aprenderemos sobre el medio de transporte en francés. Para entrar a nuestra clase del día de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Salut, ça va? Ça va bien, et pour toi? Ça va. Où est-ce que tu vas maintenant? Je vais à l'université. Tu vas à pied ou en voiture? Je vais à pied, c'est à 10 minutes de chez moi. D'accord. A plus tard. A plus tard. Como puedes ver, en este diálogo usamos medios de transportes y dos preposiciones de lugar, a y en, que a continuación vamos a aprender cómo usarlas y cuándo usarlas. Pero antes, traduzcamos el diálogo en español para que puedas entender mejor. Hey, Saily, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿A dónde vas ahora? Voy a la universidad. ¿Vas a pie o en metro? Me voy a pie. Es a solo a 10 minutos de mi casa. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos ahorita. ¿Cuáles son las frases más importantes en el diálogo? La primera frase es la pregunta que hice al profe. ¿Cómo tu vas? ¿A pie o en metro? ¿Cómo vas? ¿A pie o en metro? Y el profe me contestó de esta manera. Je vais à pied. C'est à 10 minutes de chez moi. Voy a pie. La universidad es a 10 minutos de mi casa. Antes de ver algunos medios de transportes, revisemos el verbo ir en francés. Ahí vamos. Je vais. Yo voy.
Tu vas. Tu vas. Il, elle, on va. Él, ella, va. Nous allons. Nosotros vamos. Vous allez. Usted va o ustedes van. Ils, elles vont. Ellos, ellas van. ¿Cuáles son los medios de transporte más usados en el mundo? Presta atención. Ahí vamos. Avión. Moto. Vélo. Métro. Tren. Bus. Bateau. Repite después de mí. Avión. Moto. Vélo. Métro. Tren. Bus. Bateau. Veamos cómo usar las preposiciones a y en con los medios de transporte. Les prépositions et les moyens de transport. 1. Pour les moyens de transport dans lesquels on entre, on utilise la préposition en avec les moyens suivants. En voiture, en train, en avión, en bus, etc. Para el medio de transporte en el que entramos, usamos la preposición en. Por ejemplo, en coche, en voiture, en tren, en avión, en bus, en autobús, entre otros. Es decir, delante de sustantivos como voiture, avión, bus, métro, tren, bateau. On utilise la préposition en. Par exemple, je vais travailler en bus et parfois en métro. Voy a trabajar en guagua y a veces en metro. Veamos ahora cuándo usar la préposition à. À pour les moyens de transport qui ne sont pas motorisés. On utilise à. Por ejemplo, se puede decir à pied, à cheval, à dos d'âne, à la nage. A para los medios de transporte no motorizados utilizamos a. Por ejemplo, a pie, a caballo, en burro, nadando. Es decir, delante sustantivos como pie, a pie, cheval, a cheval, dos d'âne, a dos d'âne, la nage, a la nage. Repite después de mí. A pie, a cheval, a dos d'âne, a la nage. Por ejemplo, je vais à l'université a pie. Voy a la universidad a pie. Je vais à la plage en voiture. Voy a la playa en auto. Veamos algunos lugares que podemos ir. Plage, playa, supermarché, supermercado, école, escuela, l'université, universidad, banque, banco, repite, plage, supermarché, école, l'université, banque. ¿Cómo podemos preguntar a alguien cómo va un lugar en francés?
En francés, para preguntar a una persona cómo va a un lugar, usamos esta expresión. Comment plus verbe aller au présent plus le lieu. Es decir, cómo más el verbo aller, que es ir en español, en presente más el lugar. Por ejemplo, Luz, ¿cómo es que tu vas au parc? Au parc, tu vas a pie? ¿Notaste se utiliza el verbo aller y el medio de transporte? ¿Puedes contestar estas preguntas? ¿Cómo tu vas à l'école? ¿Cómo contestarías esta pregunta? Para contestar esta pregunta, simplemente se dice según el pronombre. Je vais à l'école en bus. Voy a la escuela en guagua. Como puedes ver, para contestar las preguntas usamos el verbo aller más una preposición y un medio de transporte. Por ejemplo, je vais à Santiago en voiture. Voy a Santiago en coche. Volvamos a repetir los medios de transporte. Ahí vamos. Avión. Moto. Vélo. Tren. Bus. Bateau. Metro. Veamos cómo se escribe. Avión se escribe A, V, I, O, N. Avión. Moto se escribe M, O, T, O. Moto. Velo se escribe V, E con acento, L, O. Velo. Tren se escribe T, R, A, I, N. Tren. Bus se escribe B, U, S. Bus. Bateau se escribe B, A, T, E, A, U. Bateau. Metro se escribe M, E con acento, T, R, O. Metro. Repite. Avión. Moto. Vélo. Tren. Bus. Bateau. Metro. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué lo aprendimos? Hoy aprendimos sobre medios de transporte en francés. Lo aprendimos usando preposiciones a y en. Y lo aprendimos para que puedas hablar sobre medios de transporte en francés. Revisamos los vocabularios que usamos el día de hoy. Avión, moto, vélo, tren, bus, bateau, metro. Veamos cuando utilizamos un y a. Les prépositions et les moyens de transport. Un, pour les moyens de transport dans lesquels on entre. On utilise la préposition en. Par exemple, en voiture, en train, en avión, en bus, etc. Para el medio de transporte en el que entramos, usamos la preposición en. Por ejemplo, en voiture, en coche. En train, en tren. En avión, en avión. En bus, en autobús, etc. Es decir, delante sustantivos como voiture, avión, bus, métro, train, bateau. On utilise la préposition en. Por ejemplo, je vais travailler en bus et parfois en métro. Voy a trabajar en guagua y a veces en metro. A, pour les moyens de transport qui ne sont pas motorisés. On utilise A
Par exemple, à pied, à cheval, à dos d'âne, à la nage. A, para los medios de transporte no motorizados utilizamos a. Por ejemplo, a pie, a caballo, en burro, nadando. Es decir, delante sustantivos como a pie, a cheval, etc. Tomamos un ejemplo. Je vais travailler à moto. Voy a trabajar en motor. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido el contenido de hoy perfectamente. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero. Por eso aprendemos desde casa. Y te digo, la gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. John Maxwell. Con esta frase se despide su profesor de francés, Echan sur la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine.